Mi esposa tomó el micrófono en la boda de mi hermano y contó un secreto mío frente a toda la familia sin pedirme permiso y sin mostrar la menor duda. El micrófono ya estaba encendido cuando ella se levantó de la mesa. Yo seguía de pie cerca de la pista, con la copa en la mano, esperando que empezara la música otra vez. En lugar de eso, escuché su voz amplificada, clara, firme. No hizo bromas previas ni brindis largos. Dijo mi nombre, y enseguida, soltó eso que solo yo sabía. Lo dijo completo, sin matices, como si fuera algo normal de compartir. Algunas personas se rieron. Otras se miraron entre sí, incómodas. Nadie intervino. Nadie se acercó a bajarle el micrófono. Yo sentí como el salón se quedaba quieto, pero no en silencio, sino atento. Mi esposa siguió hablando y explicó el secreto como si estuviera justificándose. Usó un tono tranquilo, casi didáctico, como si yo fuera un ejemplo de algo que debía señalarse. Miré a mi hermano en la mesa principal. Dejó de sonreír y bajó la vista. Mis padres se quedaron inmóviles, sin reaccionar. Un tío murmuró algo que no alcancé a escuchar. Yo no me moví. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no entendía qué estaba pasando ni hasta dónde pensaba llegar. Ella agregó detalles que no necesitaban explicación. Dijo frases cortas, claras, fáciles de repetir después. Siempre fue así, comentó, mirándome por encima del hombro. Alguien desde el fondo dijo, no tenía idea. Otra persona respondió, eso explica muchas cosas. Cada comentario me caía encima sin que yo hubiera dicho una sola palabra. Pensé en acercarme y quitarle el micrófono. Di un paso, pero ella levantó la mano, pidiendo silencio, como si yo fuera el que estaba fuera de lugar. Déjenme terminar, dijo. Y terminó. Cerró con una sonrisa tensa y un brindis rápido, como si acabara de hacer algo necesario. Cuando devolvió el micrófono, hubo aplausos dispersos. No fuertes, pero suficientes para dejar claro que nadie iba a cuestionarla en ese momento. Ella volvió a la mesa como si nada. Yo seguía de pie, ahora con varias miradas clavadas encima. Algunas eran de curiosidad. Otras, de juicio abierto. Una prima se me acercó y me preguntó en voz baja si era cierto. No supe qué responderle. Antes de que pudiera decir algo, mi esposa habló desde la mesa, ahora no es el momento. Varias cabezas asintieron. El mensaje fue claro, yo debía quedarme callado. La música volvió a sonar, pero el ambiente ya no era el mismo. La gente seguía bailando, pero hablaban de mí. Lo sabía por las miradas, por los susurros, por cómo algunos evitaban cruzarse conmigo. Yo me senté al borde de una mesa vacía, sin participar, mientras entendía que algo se había roto ahí mismo, delante de todos, y que nadie parecía dispuesto a detenerlo. Después del brindis, mi esposa siguió hablando como si fuera la víctima, y nadie pareció cuestionarlo. No volvió al micrófono, pero ya no hacía falta. Se movía de mesa en mesa, copa en mano, repitiendo la misma versión con pequeñas variaciones. Yo la veía acercarse a mis padres, luego a mis tíos, después a amigos de la familia. Siempre con la misma cara cansada, como si llevara años cargando algo pesado. Cuando pasaba cerca de mí, evitaba mirarme. Escuché fragmentos mientras fingía revisar el celular. Nunca quise exponerlo así, decía. Pero ya no podía seguir callando. Alguien le respondió que había sido valiente. Otro comentó que entendía por qué estaba tan afectada. Yo estaba a pocos metros, pero hablaban de mí como si no existiera. Mi hermano se levantó de la mesa principal y fue hacia la barra. Pasó a mi lado sin saludarme. Le dije su nombre. No se detuvo. Más tarde lo vi hablando con mi esposa, asentando en silencio. No levantó la vista cuando ella me señaló desde lejos. Mis padres se me acercaron juntos. No para preguntarme qué había pasado, sino para decirme que ese no era el lugar para discutir. Mi madre dijo, luego hablamos. Mi padre agregó, tranquilo, no empeores las cosas. Yo pregunté qué cosas estaba empeorando si no había dicho nada. No respondieron. En otra mesa, una tía comentó en voz alta que ahora todo tenía sentido. Alguien dijo que siempre me había notado distante. Cada frase parecía construirse sola, sin que nadie comprobara nada. Yo me sentía atrapado en una versión de mí que no reconocía, pero que todos aceptaban sin esfuerzo. Mi esposa pasó otra vez cerca y alguien le preguntó si estaba bien. Ella suspiró y dijo, estoy acostumbrada. No explicó a qué. No hizo falta. Varias personas la tocaron en el brazo, en el hombro, en señal de apoyo. Nadie se acercó a mí. Intenté hablar con un primo con el que siempre me llevé bien.
Le dije que no era así, que no había sido justo lo que ella hizo. Me escuchó unos segundos y luego respondió, si lo dijo ahí, por algo será. No fue agresivo. Fue peor. Sonó lógico, definitivo. Cada intento de explicar algo terminaba igual. Me interrumpían con frases como ya pasó o no es el momento. Nadie quería oír detalles. Mi silencio inicial ya se había convertido en prueba en mi contra. Yo lo notaba en las caras, en la forma en que bajaban la voz cuando me acercaba. Mi esposa se sentó finalmente, rodeada de gente. Yo me quedé solo, apoyado contra una columna del salón. La boda seguía, pero para mí ya no importaba. Lo que importaba era que la versión que ella había soltado al micrófono se estaba solidificando rápido, sin que yo pudiera tocarla. Cuando el DJ anunció el siguiente baile, alguien dijo cerca de mí, pobrecita. No supe si hablaban de ella o de mí. Pero nadie me miraba como a alguien que mereciera una explicación. En ese momento entendí algo simple y concreto, no solo me habían expuesto. Ya habían decidido creerle. Al día siguiente, la historia ya no era la misma que se había contado en la boda, y aún así todos la repetían como si siempre hubiera sido así. Me desperté con mensajes que no entendía. Algunos eran de familiares que no habían estado en la boda. Otros, de personas que apenas veía. No sabía que estabas pasando por eso, decía uno. Ojalá lo hubieras hablado antes, decía otro. Nadie preguntaba qué había pasado. Todos parecían saberlo. Cuando hablé con mi madre, me dijo que mi esposa estaba muy afectada. Que no había querido hablar en público, pero que yo se lo había pedido. Me quedé en silencio unos segundos, pensando que había escuchado mal. Le pregunté de dónde había salido eso. Respondió, ella lo explicó. Según esa nueva versión, yo le había pedido que hablara. Que necesitaba confesar delante de todos. Que estaba cansado de mentir. No era solo una exageración. Era una inversión completa de lo ocurrido. Yo recordaba cada segundo de esa noche, y en ninguno de ellos le pedí nada. Intenté corregirlo con calma. Dije que nunca le pedí que hablara, que yo no sabía que iba a tomar el micrófono. Mi madre suspiró y respondió, no tiene sentido que mienta. Esa frase se repitió varias veces ese día, con distintas personas, siempre igual. Mi esposa me llamó por la tarde. No para disculparse. Para decirme que estaba exagerando todo. La gente entendió lo que tenía que entender, dijo. Le pregunté por qué estaba diciendo que yo se lo había pedido. Se rió, breve, y respondió, así suena menos violento. Quedamos de vernos con unos familiares. Pensé que sería una oportunidad para aclarar las cosas. No lo fue. Cuando mencioné el micrófono, ella me interrumpió delante de todos. Dijo que yo estaba dramatizando. Que siempre hacía eso cuando me sentía atacado. Nadie la contradijo. Un primo me miró y dijo que no veía el problema. Que si yo mismo quería que se supiera, no entendía por qué ahora me hacía la víctima. Yo sentí como el piso se me movía debajo de los pies. Estaba discutiendo hechos, no opiniones, y aún así parecía estar perdiendo. Cada vez que intentaba explicar la secuencia real, alguien me cortaba. No revivamos eso, decían. Mi esposa asentía, como si estuviera siendo razonable. En privado, me dijo que si seguía insistiendo iba a quedar peor. Que la gente ya había tomado partido. Esa noche revisé mensajes antiguos, tratando de entender en qué momento había empezado todo. No encontré nada que apoyara su versión. Lo que sí encontré fue algo más inquietante, frases que ella ahora repetía públicamente, pero que nunca habían ocurrido como las decía. Empecé a notar que no estaba solo defendiendo mi imagen. Estaba luchando contra una historia que se movía sola, cambiando según convenía, y que ya no dependía de lo que realmente había pasado. Y mientras más intentaba corregirla, más exagerado parecía. Mi familia empezó a tratarme diferente, y no fue de golpe, sino con gestos pequeños que se acumularon rápido. El primer cambio fue el silencio. Mensajes que antes se respondían en minutos quedaron sin contestar. Invitaciones que solían incluirme ya no llegaban. Cuando preguntaba si había algún plan, me decían que era algo chico, que no valía la pena. Empecé a enterarme de reuniones después de que ya habían pasado. Cuando sí coincidíamos, todo era incómodo. Comentarios lanzados al aire, sin mirarme directamente. Hay que pensar antes de hablar, dijo una tía una tarde. Nadie respondió, pero todos sabían a quién iba dirigido. Yo seguí comiendo, como si no fuera conmigo, pero sentía las miradas de reojo. Mi esposa no se escondía.
Repetía la misma frase cada vez que alguien mencionaba el tema. Si no fuera verdad, no estaría tan callado. Lo decía con naturalidad, como si fuera una observación lógica. Esa frase empezó a circular sola. La escuché en boca de un primo, después de una prima, más tarde de alguien que ni siquiera había estado en la boda. Intenté defenderme menos, pensando que el tiempo iba a ordenar las cosas. Fue un error. Cada vez que abría la boca, alguien me interrumpía. No te pongas a la defensiva, decían. Eso confirma todo. Mi silencio ya no era prudencia, era admisión. Y cuando hablaba, era culpabilidad. Una noche, en casa de mis padres, quise explicar punto por punto lo que había pasado. No llegué al segundo. Mi padre me pidió que bajara el tono, aunque yo no estaba gritando. Mi madre dijo que entendía a mi esposa, que debía haber sufrido mucho para llegar a ese punto. Yo pregunté si alguien entendía lo que yo estaba pasando. Nadie respondió. Mi hermano dejó de llamarme. Cuando finalmente le escribí, tardó horas en contestar. Me dijo que estaba tratando de mantenerse al margen, que no quería problemas. Le recordé que todo había pasado en su boda. Me respondió con un ya fue. Sentí que me estaban pidiendo que desapareciera sin hacer ruido. En una comida familiar, me senté en la punta de la mesa. Nadie me habló directamente. Las conversaciones se armaban alrededor mío, pero nunca conmigo. Mi esposa se movía con soltura, contando anécdotas, riéndose. Cuando alguien me miraba, ella intervenía, «Estás sensible». Y el tema cambiaba. Empecé a dudar de mí mismo. No de los hechos, sino de la utilidad de seguir explicándolos. Cada intento me dejaba más aislado. Cada silencio, más señalado. No había un momento claro para defenderme sin parecer culpable. Una tarde escuché a alguien decir que yo necesitaba ayuda. No lo dijeron como insulto, sino como diagnóstico. Fue ahí cuando entendí que ya no me estaban juzgando por lo que hice o no hice, sino por lo que creían que yo era. Y en medio de todo eso, mi esposa seguía tranquila, como si supiera exactamente hasta dónde podía empujar sin que nadie la cuestionara. Escuché a mi esposa decir que todo estaba bajo control, y fue la primera vez que sentí que nada de esto era improvisado. Pasó en una reunión familiar pequeña, de esas a las que ya iba sin ganas. Yo estaba en la cocina sirviéndome agua cuando la oí hablar en voz baja con una prima. No sabía que yo estaba ahí. Mi esposa no sonaba cansada ni dolida. Sonaba segura. Demasiado. Dijo que no había problema, que la gente ya había entendido la situación. Que mientras yo siguiera callado, todo se acomodaba solo. Su tono no era de alivio, era de cálculo. La prima le preguntó si no tenía miedo de que yo reaccionara. Mi esposa respondió que no, que yo no iba a hacer nada. Lo que me terminó de incomodar fue cuando mencionó una conversación privada que solo ocurrió entre nosotros. La citó casi palabra por palabra, pero cambió una frase clave. No fue un error pequeño. Fue un giro que la hacía quedar como víctima y a mí como alguien frío y manipulador. Yo recordaba esa charla con claridad. Sabía exactamente cómo había sido. Entré a la cocina y el tema se cortó de golpe. Mi esposa me miró sin sorpresa, como si ya hubiera pensado en esa posibilidad. Me preguntó si necesitaba algo, con una sonrisa rápida. Dije que no. La prima se fue sin decir nada. Durante el resto de la tarde, empecé a prestar atención a los detalles. Noté que mi esposa repetía las mismas frases, siempre iguales, sin variar. Como si las hubiera ensayado. Cuando alguien le hacía una pregunta específica, respondía con generalidades y volvía al discurso principal. Nadie parecía notarlo. Un tío comentó que yo había admitido ciertas cosas en privado. Le pregunté cuándo. Dudó. Dijo que mi esposa se lo había contado. Le pedí que me dijera qué había admitido exactamente. No supo responder. Cambió de tema. Esa noche, cuando estuvimos solos, le pregunté directamente por qué estaba contando conversaciones de forma distinta. No levanté la voz. No la acusé. Solo pregunté. Ella me dijo que estaba obsesionado, que estaba buscando detalles donde no lo sabía. Agregó que si seguía así, iba a terminar confirmando lo que todos pensaban de mí. Le dije que no era cierto lo que estaba diciendo. Me miró fijo y respondió, «¿Eso lo dices ahora?» No explicó más. Se levantó y se fue a dormir. Yo me quedé sentado, repasando cada palabra que había escuchado ese día. No era solo que la historia cambiara. Era que ella parecía anticiparse a cada movimiento. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, a quién decirle qué.
Yo siempre llegaba tarde a la versión nueva. Cuando intentaba corregir algo, ya estaba instalada otra. Por primera vez desde la boda, pensé que mi silencio inicial no había sido solo una reacción. Tal vez había sido parte de algo que ella había contado con que ocurriera. Y si eso era así, entonces no estaba enfrentando un malentendido. Estaba enfrentando a alguien que llevaba ventaja desde el principio. Un familiar me preguntó por qué mi esposa había cambiado fechas y detalles en su historia, y fue la primera vez que noté que algo se movía, aunque fuera apenas. Ocurrió en una comida de domingo. Nada formal. Éramos pocos. Yo estaba sirviendo pan cuando una tía me miró y dijo, casi como al pasar, que no entendía algo. Comentó que mi esposa había dicho primero que cierta conversación había ocurrido meses antes de la boda, pero después la ubicó días antes. No lo dijo acusando. Sonó confundida. Antes de que pudiera responder, mi esposa se adelantó. Dijo que yo la estaba presionando para que se equivocara, que estaba mezclando recuerdos a propósito para hacerla quedar mal. Su reacción fue inmediata. Demasiado rápida. La tía se quedó callada, como si hubiera cruzado una línea sin querer. Yo expliqué que no estaba corrigiendo nada, que solo había escuchado versiones distintas. No levanté la voz. Aún así, mi esposa dijo que yo siempre hacía eso, que manipulaba detalles pequeños para desviar la atención. Me miró como si esperara que alguien más interviniera. Nadie lo hizo. El ambiente se tensó. Mi primo cambió de tema. Mi padre se levantó para buscar algo en la cocina. Nadie quiso seguir por ahí. Pero la pregunta ya estaba hecha. Y aunque nadie la defendió abiertamente, tampoco me atacaron como antes. Más tarde, la misma tía se me acercó en privado. Me dijo que no sabía qué pensar, que algo no le cerraba. No dijo que yo tuviera razón. Solo eso. Que no le cerraba. Fue poco, pero fue distinto a todo lo anterior. Mi esposa lo notó. Empezó a hablar más. A explicar cosas que nadie le estaba pidiendo. Volvió a repetir su versión, agregando detalles nuevos, como si reforzara una pared que empezaba a mostrar una grieta. Cada explicación traía otra cosa para justificar. Esa noche, cuando volvimos a casa, me acusó de sembrar dudas. Dijo que estaba jugando sucio, que estaba tratando de poner a la familia en su contra. Le pregunté por qué había cambiado las fechas. Se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió que no recordaba haberlas cambiado. Le mencioné palabras exactas que había usado antes. Me dijo que estaba imaginando cosas. Que estaba obsesionado. Que si seguía así, iba a terminar solo. No gritó. No discutió. Cerró la conversación como si no valiera la pena seguir. Al día siguiente, me llegó un mensaje de mi primo. Cord. Decía que había escuchado cosas distintas y que no sabía con cuál quedarse. No me pidió explicaciones. No me defendió. Pero ya no estaba repitiendo la versión de ella como un hecho cerrado. No era justicia. No era una disculpa. Era apenas una duda flotando. Y aún así, sentí que por primera vez desde la boda, el relato no estaba completamente fuera de mi alcance. Mi esposa empezó a vigilar más lo que decía delante de otros. Lo noté en las pausas, en cómo medía las palabras. La seguridad que había mostrado antes ya no era la misma. La fisura era pequeña, casi invisible. Pero estaba ahí. Y ella también lo sabía. Descubrí la grabación por accidente, y en cuanto escuché la primera frase supe que mi esposa nunca pensó que alguien más oiría eso. Estaba usando una computadora vieja que compartíamos para cosas básicas. Necesitaba buscar un archivo y abrí una carpeta que no era mía. No tenía contraseña. Había audios cortos, sin nombres claros. Pensé que eran notas de voz sin importancia. Abrí uno. Era la voz de mi esposa. Sonaba distinta a como hablaba delante de la familia. No estaba cansada ni herida. ¿Estaba tranquila? Segura. Hablaba con otra persona, alguien a quien llamaba por su nombre, aunque no lo voy a mencionar acá. Decía que la boda era la oportunidad perfecta. Escuché en silencio. Dijo que si usaba el micrófono nadie la iba a frenar. Que la gente iba a creerle porque nadie hace eso sin motivo. Se rió cuando dijo que yo me iba a quedar callado, que siempre reaccionaba así cuando me exponían. Lo dijo como una certeza, no como una posibilidad. En la grabación explicó que necesitaba forzarme a aceptar algo que no había hecho. Que si quedaba como el culpable desde el principio, después todo sería más fácil. Dijo que no importaba si yo negaba las cosas, porque el daño ya iba a estar hecho.
La otra persona le respondió algo que no se escuchaba bien. Ella contestó, no se va a animar. Paré el audio varias veces. Volví a reproducirlo. No estaba sacado de contexto. No era ambiguo. Era claro. Cada frase encajaba con lo que había pasado después. Las miradas, el aislamiento, las versiones cambiadas. Todo estaba ahí, dicho antes de que ocurriera. Me senté y me quedé mirando la pantalla. No sentí alivio. Sentí algo más pesado. Entendí que mi silencio en la boda no había sido solo interpretado después. Había sido previsto. Contado. Usado. Revisé el resto de los audios. Había más fragmentos, pero ese era el más directo. No decía todo. No explicaba cada detalle. Pero mostraba la intención. Mostraba que nada había sido espontáneo. Cerré la computadora sin borrar nada. No hice copias todavía. No llamé a nadie. No confronté a mi esposa. La escuché entrar a la casa más tarde y actuar como siempre. Me preguntó cómo estaba. Le dije que cansado. Asintió, como si eso confirmara algo. Esa noche volvió a decir que la familia estaba preocupada por mí. Que necesitaba pedir perdón para que todo se calmara. La escuché sin reaccionar. Yo ya sabía que estaba mintiendo. Y ella seguía creyendo que yo no tenía nada. Me di cuenta de que, por primera vez desde la boda, la ventaja no era solo de ella. Pero también entendí que sacar esa grabación sin pensar podía empeorar todo. No iba a servir de nada si lo hacía mal. Guardé silencio otra vez. No por miedo. Por decisión. La conversación grabada no me había salvado todavía. Pero había cambiado algo esencial, ya no estaba discutiendo versiones. Ahora tenía una prueba. Mi esposa empezó a exigirme que pidiera perdón públicamente, y esta vez lo hizo sin rodeos. No fue una sugerencia ni una charla larga. Me dijo que ya no se podía estirar más la situación. Que la familia estaba cansada. Que yo estaba quedando cada vez peor. Usó esa frase varias veces, cada vez peor. Me explicó que bastaba con un mensaje en el grupo familiar o unas palabras en la próxima reunión para cerrar todo. Le pregunté de qué tenía que pedir perdón exactamente. No respondió de inmediato. Dijo que yo sabía bien a qué se refería. Insistí. Me contestó que no hacía falta entrar en detalles, que lo importante era reconocer el daño. La forma en que evitó concretar me dejó claro que no buscaba una verdad, sino un gesto. Después fue más directa. Dijo que si no lo hacía, iba a contar más cosas. No aclaró cuáles. No necesitó hacerlo. Lo dijo con calma, sin amenazas explícitas, como si fuera una consecuencia lógica. Yo la miré y no dije nada. Ella interpretó mi silencio como siempre, a su favor. Ese mismo día, recibí mensajes de dos familiares distintos. Ambos decían lo mismo, con palabras parecidas. Que tal vez lo mejor era que yo hablara. Que a veces reconocer errores ayudaba a sanar. Ninguno mencionó hechos concretos. Era como si estuvieran repitiendo un guión. En una comida, mi esposa volvió a sacar el tema delante de otros. Dijo que yo estaba muy cerrado, que no quería asumir nada. Alguien comentó que pedir perdón no te hacía culpable, te hacía maduro. Yo sentí que me estaban empujando hacia una confesión vacía, diseñada para sellar la versión que ya circulaba. Esa noche, cuando quedamos solos, fue más dura. Me dijo que si seguía así iba a perderlos a todos. Que nadie iba a esperar eternamente. Que la grabación que yo no había mencionado, y que ella no sabía que yo tenía, no existía para el resto del mundo. No sabía que yo la tenía, pero hablaba como si supiera que yo no tenía nada. Me pidió que pensara bien. Que no fuera orgulloso. Que un pedido de perdón arreglaba todo. Yo pensé en el audio guardado. Pensé en cada frase que había escuchado. En cómo había planeado exactamente este momento. Y entendí que si cedía ahora, ya no había vuelta atrás. No discutí. No la confronté. Le dije que necesitaba tiempo. Se molestó. Dijo que siempre hacía lo mismo cuando me veía acorralado. Me dio la espalda y se fue a dormir, segura de que la presión iba a funcionar. Al día siguiente, me enteré de que había una reunión familiar planeada para el fin de semana. Nadie me lo dijo directamente. Me llegó por otro lado. Entendí que ese era el escenario que estaban preparando. No dije nada. No avisé a nadie. No mostré la grabación. Pero por primera vez, el silencio no era una reacción automática.
Era una elección consciente. Y sabía que esa decisión me estaba llevando directo a un punto donde ya no iba a poder seguir callado. La grabación salió a la luz en una reunión familiar, y no hice ningún discurso para explicarla. La reunión fue en casa de mis padres. Éramos más de los que yo esperaba. Algunos llegaron serios, otros incómodos. Mi esposa estaba tranquila, incluso amable, como si ese encuentro fuera el último trámite antes de que yo cediera. Se sentó cerca del centro, no a mi lado. Yo llevé el teléfono en el bolsillo, apagado. No pasó mucho tiempo antes de que alguien sacara el tema. Una tía dijo que todos estaban preocupados. Mi esposa tomó la palabra enseguida. Dijo que no quería exponerme más, pero que ya no sabía qué hacer. Que había intentado protegerme, pero que yo no colaboraba. Usó las mismas frases de siempre. Nadie la interrumpió. Yo esperé a que terminara. No porque fuera estratégico, sino porque no tenía sentido cortar algo que todos ya conocían. Cuando hizo una pausa, me miró como esperando que hablara. Varias personas giraron hacia mí. Sentí la presión conocida. Esta vez no reaccioné igual. Saqué el teléfono y lo puse sobre la mesa. Dije que no iba a discutir versiones. Que no iba a explicar recuerdos ni intenciones. Que solo quería que escucharan algo. Mi esposa frunció el ceño, apenas. Me preguntó qué era eso. No le respondí. Reproduje el audio. La voz de mi esposa llenó el comedor. No era la voz cansada que usaba con la familia. Era firme. ¿Clare? Se escuchó cuando dijo que la boda era la oportunidad perfecta. Cuando afirmó que nadie la iba a frenar si tomaba el micrófono. Cuando se rió diciendo que yo me iba a quedar callado. Cuando explicó que necesitaba forzarme a aceptar algo que no había hecho. Nadie habló mientras el audio seguía. Escuché respiraciones tensas. Alguien se movió en la silla. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre miraba fijo la mesa. Mi esposa no me miraba a mí. Miraba a todos, como buscando una reacción que no llegaba. Cuando el audio terminó, no agregué nada. No acusé. No expliqué de dónde lo había sacado. No dije ven. Dejé el teléfono ahí y me recosté en la silla. Mi esposa fue la primera en hablar. Dijo que no entendía de qué grabación se trataba. Que no recordaba haber dicho eso. Que estaba sacado de contexto. Le preguntaron con quién hablaba. Dijo que no importaba. Que eso no cambiaba lo que yo había hecho. Pero ya no sonaba segura. Alguien pidió escuchar de nuevo una parte. Otro preguntó por qué había planeado usar el micrófono. Mi esposa empezó a hablar más rápido. Se contradijo en detalles pequeños. Dijo que era una charla privada, que todos decimos cosas que no sentimos. Nadie la estaba atacando, pero tampoco la estaban defendiendo. El ambiente había cambiado. No era a mi favor. Era contra la certeza que habían tenido hasta ese momento. Yo seguía callado. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo con ese audio. Cuando la reunión terminó, nadie aplaudió. Nadie cerró con una conclusión. Algunos se me acercaron en silencio. Otros se fueron sin saludar. Mi esposa salió primero, sin despedirse de nadie. Yo me quedé un momento más, sentado, con el teléfono todavía sobre la mesa. Sabía que nada volvía a ser como antes. Tampoco sabía qué iba a venir después. Pero por primera vez desde la boda, la historia ya no estaba solo en manos de ella. Mi esposa dejó de hablar después de esa reunión, y el silencio que siguió no arregló nada, solo dejó las grietas a la vista. Esa misma noche se fue de la casa. No hubo discusión ni despedida. Agarró algunas cosas y dijo que necesitaba espacio. No me acusó. No me pidió explicaciones. Se fue como alguien que perdió el control de una situación que creía cerrada. Yo no intenté detenerla. En los días siguientes, las reacciones fueron desordenadas. Algunos familiares me escribieron para pedirme disculpas. No largas. Frases cortas. No sabíamos. Nos dejamos llevar. Otros no dijeron nada. Simplemente desaparecieron. Dejaron de responder mensajes, dejaron de invitarme. La familia no se unió alrededor de una verdad nueva. Se partió en versiones más pequeñas. Mis padres quedaron en el medio. Mi madre me dijo que estaba confundida, que necesitaba tiempo. Mi padre evitó el tema. Mi hermano me llamó una vez. Dijo que lamentaba que todo hubiera pasado en su boda, pero no fue más allá.
No me preguntó cómo estaba. Tampoco defendió a mi esposa. Eligió no elegir. La grabación circuló. No de forma oficial, pero sí suficiente. Algunos la escucharon completa. Otros solo fragmentos. Cada quien sacó su propia conclusión. Para unos, yo me defendí cuando ya no había otra opción. Para otros, fui demasiado lejos, expuse algo privado y rompí lo poco que quedaba. Mi matrimonio no sobrevivió. No hubo intento real de recomponer nada. Ella sostuvo que la traicioné al mostrar esa grabación. Yo sostuve que ella me había traicionado antes, en público. Nunca llegamos a un acuerdo sobre eso. Tal vez no lo hay. Hoy vivo solo. Veo aparte de mi familia menos que antes. En reuniones, el tema todavía aparece, aunque nadie lo nombra directamente. Se nota en las pausas, en las miradas incómodas, en los cambios de conversación cuando entro a una sala. Hay quienes dicen que hice lo correcto, que me defendí con lo único que tenía. Hay quienes dicen que podría haberlo manejado distinto, que no era necesario llegar a ese punto. Algunos creen que ambos hicimos daño. Otros piensan que uno de los dos fue claramente peor. Yo sigo con mi vida. No me siento en paz, pero tampoco me siento culpable como antes. A veces me pregunto si, de haber hablado aquella noche en la boda, todo habría sido distinto. O si ese silencio fue el error que permitió que todo escalara así. No tengo una respuesta clara. Solo sé que guardar silencio me destruyó, pero romperlo también tuvo un costo. Y hasta hoy, cada vez que alguien vuelve a sacar el tema, la discusión nunca es sobre lo que pasó exactamente, sino sobre si yo debería haber hecho lo que hice, o si crucé una línea de la que ya no había regreso.